Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en este directo esperando a Séfora Bermúdez y hoy hablaremos de contracturas, de bruxismo y migrañas. Yo soy Erika, fisioterapeuta, especialista en suelo pélvico y en embarazo en Clínica Quiros, www.clinicaquiros.com. Y nada, esperando a que se una Séfora para hablar con ellas, que seguro nos va a contar muchísimas cosas interesantes. ¿Vale? Hablaremos de tensión muscular recurrente. Hola desde Argentina, hola, encantada. Mira, ya está aquí Séfora. Esas tensiones musculares que aparecen, que se repiten, que no se sabe la causa. Hola Séfora, ¿qué tal? Hola Erika, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí estaba contando un poquito de lo que íbamos a hablar hoy. Muy bien. Bueno, pues nada, os presento a Séfora Bermúdez. Ella es mentora y acompaña a mujeres, hombres, incluso a niños en sus procesos de migraña y cómo intentar que tomen mayor conciencia. Ahora nos explicará cómo es ese camino para que esas migrañas desaparezcan y que pueden desaparecer. Ella es un vivo caso, un ejemplo claro de cómo puede desaparecer, porque ella es migrañosa de hace 13, 14 años. 14 ya. 14 años, que se dice pronto y que muchas veces pensamos que eso nunca va a desaparecer, ¿no? Y bueno, tú vivenciándolo una misma puede a lo mejor aportar más, como una mayor confianza, ¿no? A la persona. Exacto. Cuéntanos. No sé si quieres añadir algo más en tu presentación. Además, eres autora de un libro y tienes una página web. Coméntanoslo. Exacto, me podéis encontrar, yo me llamo Séfora, con F, no como la perfumería, y si en cualquier plataforma, YouTube, Instagram, en Internet escriben Séfora y migraña, yo seguro que aparezco por ahí, o en mi web seforabermudez.com. Muy bien. Bueno, estaba comentando que el tema de hoy no solamente son migrañas, sino que vamos a hablar también de contracturas o tensión muscular que aparece de manera repetida y de un tema que ha sido muy clave porque muchísima gente me ha preguntado al final, las preguntas han ido sobre todo al bruxismo, que si no sabéis lo que es ese gesto de apretar los dientes, tensión en la mandíbula, que sucede más bien en nocturno, pero puede suceder incluso durante el día si estamos estresados o nerviosos normalmente, ¿no? O hay algo que lo desencadene. ¿Y por qué hemos juntado estas tres cosas, Séfora? ¿Por qué están relacionadas? Todas están dentro del mismo saco porque todos estos síntomas, ya sean dolores de cabeza como migraña, que no tienen causa física, ¿no? Son dolores primarios, como contracturas, bruxismos, dolores de estómago, todo aquello de lo que no se identifica la causa se considera como síntomas primarios que no se deben a nada físico. ¿Y esto por qué sucede, no? ¿Por qué los metemos en el mismo saco? Porque es el cerebro el que decide encender estos síntomas, ¿no? Me gustaría preguntar a las personas que nos están aquí conectando, un montón que tenemos ya, si vieran un león venir hacia ellos corriendo, rugiendo, ¿cómo reaccionaría su cuerpo? ¿Qué haría? ¿Tú qué harías, Erika, si viniera un león corriendo? ¿Tu cuerpo qué haría? Yo creo que intentaría correr a la que fuera lo necesario y lo suficiente es otra cosa. Claro, te quedarías tensionada, o para correr, o para quedarte ahí escondida detrás de una roca, ¿no? O para esconderte, tensión muscular, ¿no? Habría contractura, habría un montón de sangre, se desplazaría a los músculos. Entonces, el cerebro, cuando estamos muy estresados, agobiados, cuando no que nos encontremos delante de un león, hoy en día nuestros peligros son muy variados, una hipoteca, los niños, las redes sociales, ¿no? Pero nuestro cerebro lo interpreta como tal, pues ejecuta todas esas reacciones fisiológicas frente a un posible peligro, ¿no? Que no es un peligro real. Entonces, aparecen estas contracturas, estas tensiones musculares porque no las liberamos, ¿no? Si tenemos un conflicto en el trabajo, entiendo que no le damos un puñetazo al jefe, no nos peleamos con él, ni salimos corriendo de la oficina 5 kilómetros, nos quedamos ahí con toda nuestra adrenalina, todo nuestro cortisol contenido, y de la oficina sentados en la silla nos vamos en coche a casa y nos sentamos en el sofá.
Entonces, nuestro cuerpo sigue manteniendo, tiene esa memoria celular y mantiene esa tensión muscular durante toda la jornada y luego nos vamos a dormir y eso prosigue. Así que todos estos contracturas, bruxismos son síntomas reales, muy dolorosos, muy molestos. La migraña es muy incapacitante, el bruxismo es algo muy, muy doloroso, pero que no se debe a algo real, sino que el cerebro interpreta que hay un peligro cuando en realidad no lo hay. Exacto. Eso no quiere decir que Sephora bien ha dicho que el dolor no sea real. Tu dolor, tu tensión, tu molestia es real. Pero lo real es lo que lo causa. Exacto. Cuando yo sufría migrañas hace 14 años, obviamente tenía muchísimo bruxismo y tenía tantísimo bruxismo que yo pensaba y me automedicaba, cosa que no hay que hacer, para infecciones recurrentes de oído y yo no tenía nada en los oídos, pero era tal la tensión muscular que me subía toda esta zona de aquí y era muy incapacitante, ¿no? Y ahora yo no tengo bruxismo y no he hecho nada, no he hecho un bloqueo de los nervios, no he hecho una cirugía. Le he enseñado a mi cerebro que no hay un león. Eso no quiere decir que cuando nos confinaron, el primer día que estuvimos en casa en el estado de alarma, yo apreté los dientes, ¿eh? Una vez al año me pasa. Bueno, pero es puntual. Al final el cerebro también es bueno, ¿no? Que perciba esas cosas como peligro, ¿no? Ya que son un peligro. Es que al final lo que nos cuentas es que nuestro cuerpo es muy parecido, ¿no? Que nuestra evolución no ha sido tan rápida y que él funciona de la misma manera como hace a lo mejor 4.000, 5.000 años y esas mismas sustancias químicas que se producen para enfrentarse a los verdaderos peligros que acontecían entonces, ¿no? Como son la adrenalina, suceden ahora y esto es lo que nos está provocando la migraña o el bruxismo, ¿no? Exacto, así es, así es. Nuestro cuerpo no ha evolucionado tan rápido como nuestra sociedad. Si frente a un problemilla en el trabajo pudiéramos salir a correr o a dar unos puñetazos, no tendríamos contracturas probablemente, porque liberaríamos esa sustancia como se haría en la naturaleza frente a un peligro. Estupendo. De ahí también la importancia de hacer deporte. Exacto. Bueno, y si te parece, vamos a empezar hablando un poquito de la migraña, que nos cuentes tu caso o cómo conseguiste tú salir de ahí. Bueno, yo tenía 3 o 4 migrañas incapacitantes a la semana, que eso es algo durísimo, se dice así muy rápido, pero básicamente es tirar tu vida a la basura, porque es un dolor constante, un malestar muy grande y un dolor muy, muy grande, ¿no? Y obviamente yo en esa situación me medicaba muchísimo y tuve un efecto secundario, un medicamento muy fuerte que acabó conmigo en el hospital. En ese momento yo tomé una decisión de que quería cambiar mi vida, quería encontrarme mejor. No sabía que la migraña podía eliminarse, no como ahora que me salen exmigrañosos como setas. En mi blog tengo decenas de entrevistas a varios de ellos. Y yo empecé a investigar, ¿no? Iba a facultades de psicología, a leer libros sobre medicina y buscaba algo con lo que yo encontrarme mejor, porque siempre estaba muy triste, siempre estaba muy enferma, con síntomas variados como los que hemos dicho, ¿no? Mareos, bruxismo, contracturas, migrañas, dolores de estómago, problemas cervicales, de todo y no había nada que me lo solventara. Entonces yo quería buscar un poco mi bienestar emocional, ¿no? Principalmente. Y empecé a introducir cambios como la meditación, autoconocerme, fui varias veces a recibir asistencia psicológica, empecé a buscar métodos de relajación y poco a poco y sin darme cuenta sucedió que al cabo de un año no tenía migraña. Eso para mí era una sorpresa, no sabía que podía conseguirse, ya insisto que no sabía que era algo real. Y ahora cuando hablo de sus procesos de cambio con personas exmigrañosas, casi todo el mundo ha hecho el mismo camino, ¿no? Hemos enseñado a nuestro cerebro a gestionar esas dificultades de la vida diaria desde otro punto de vista. Recientemente he hecho un curso universitario sobre el dolor crónico, que como bien dijisteis hace poquito en la entrevista a la compañera argentina, a la psicóloga, ¿cómo se llamaba? Que no me sale el nombre ahora. María José. Y con María José, el dolor crónico no significa que sea para toda la vida, sino que llevas más de 3 meses sufriéndolo. Bien, pues hice un curso universitario al respecto y destacaban muchísimo, no para migraña, para dolor crónico de rodilla, de brazo o de espalda, que era lo más importante, ser resiliente y gestionar los pequeños eventos del día a día sin ese estrés, drama, sin sentirse sobrepasados. Es decir, que el gestionar aquello que nos preocupa en nuestro día a día era clave
para eliminar los dolores crónicos. Eso hay muy poquitos profesionales que lo difundan. Bueno, poco a poco. Poco a Sí, poco. Si claro. ya aparece en un máster universitario, vamos bien, vamos bien. Sí, sí, sí. Eso no quiere decir que no haya que ir a darse masajes, a cuidarse, al fisio y todo eso. Es complementario totalmente. Completamente, completamente. Al final, puede que incluso que una migraña crónica haya provocado una tensión muscular, que es cierta y que es real, pero ahora hay que ir quitando capas a esa cebolla, ¿no? Para ir un poquito más allá y ver, porque algo que sucede de manera repetida es que no, hay algo que no va, ¿no? Hay algo que no funciona, hay algo que nuestro cuerpo ha entrado en bucle, podríamos decir, Séfora, y que no. Exacto. Y, Exacto. Yo digo, y que el bruxismo, muchas personas me dicen, pero es causa de la migraña. Y no, es consecuencia. Esa tensión muscular, ese sistema de alarma encendido, lo que provoca es tensión muscular. Eso es real. O sea, la tensión muscular, el aporte sanguíneo, el dolor, todo eso es real, ¿no? Y es consecuencia, no causa de la migraña. bueno, y yo creo que todo el mundo está preguntando, vale, ¿qué hago, no? Y ahora, porque decía ¿cómo lo hago desaparecer? Era, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos? ¿Qué tip nos puedes dar para la migraña? Vale, pues hay que enseñar al cerebro a que no active esa señal de peligro. El cerebro no diferencia lo que está recibiendo de los sentidos de lo que está procesando profundamente. Es decir, si hacen un escáner de una persona que mira a un perro, se le encienden las zonas del cerebro. Y si cierra los ojos y visualiza un perro, se le encienden las mismas zonas del cerebro. O sea que el cerebro no diferencia entre realidad y ficción. Si tú cada noche vas a la cama pensando, mañana me va a doler la cabeza, estoy fatal de la mandíbula, qué mal me encuentro, tu cerebro no va a diferenciar entre realidad y ficción y va a ejecutar eso que tú le estás indicando. Entonces, desde la conciencia, puedes empezar a decir, mi mandíbula está relajada, mi cabeza está sana, mi cerebro está bien. Empezar a dar esa orden corporal porque no hay nada físico que cambiar. Y luego es súper recomendable aprender técnicas de relajación muscular progresiva, como la técnica de Jacobson, que podrías enseñar tú, hay psicólogos que la imparten, y esa es la clave, porque esta técnica enseña que después de una contracción hay una relajación. Consiste en contraer y relajar todos los grupos musculares, de manera que condicionas al músculo y siempre después de una tensión hay una relajación. Entonces tú estás así apretando y te sorprendes durmiendo y aflojando. O estás en la cola del súper así y haces así. Y dices, uy, y eso es porque tú tienes que enseñar a tu cuerpo a relajarse y darle la orden también desde tu mente. Porque si dejas que el cuerpo vaya solo, que acumule toda esa tensión, pues tienes que darle una vía de escape y enseñarle como si fuera un niño pequeño lo que tiene que hacer. Sí, yo hablando de relajación siempre digo a mis pacientes que la relajación cuesta mucho más que la contracción, que requiere mucha más energía y que hay que aprenderla y que hay que recordársela al cuerpo, que también puede relajar, ¿no? O por lo mismo que tú comentas. Creo que hay una pregunta que están haciéndote ahora mismo. No sé si la lees. Normalmente, Laura, me dura 20 minutos, pero ayer por primera vez, con mala visión, casi 3 horas. Bueno, los síntomas cambian. El proceso de migraña y de síntomas primarios son aprendidos. El cuerpo va construyendo esos aprendizajes y pasas de 20 minutos a 3 horas, de 3 horas a 20 minutos. Eso va cambiando con el tiempo y demuestra que no es una alteración física, sino es algo que el cerebro decide encender y que va cambiando conforme va teniendo más miedo o va fijando nuevos aprendizajes. El trabajo entonces podría empezar antes de irme a dormir si tengo bruxismo, pensando y relajando la mandíbula, pensando que ella puede relajarse, contraerle, relajarla, sentir, ¿no? Exacto. Y complementar. ¿Y qué piensas de la férula? ¿Qué hacemos con la férula? ¿A la basura? Claro, la férula, yo no conozco a nadie que haya dejado de tensionar la mandíbula usando férula para siempre, porque eso lo que hace es fijar, protege las piezas dentales, pero no elimina el paso previo, que es que haya tensión muscular, lo va a mantener. Entonces, como digo, podríamos hacerlo de manera complementaria, intentar aplicar técnicas de relajación muscular, visualización y repetición previa,
y ver los resultados y poco a poco irla liberando. Pero lo que hace la férula es aliviar el síntoma, no prevenirlo. El bruxismo, he escuchado muchas veces que decían, el bruxismo no se cura y es para siempre. Mentira. O sea, he visto decenas de personas exmigrañosas que me dicen, ya no me duele la cabeza, se me ha caducado el bono de las contracturas, ya no tengo bruxismo. Ojo, una vez al año te puede dar. Pero la forma de eliminar todo eso es ir a la fuente, y es que el cerebro enciende toda esa sintomatología asociada. Entonces hay que ir antes. Si tú has tenido un día horrible en el trabajo, has llorado, te has preocupado, te has peleado con tu pareja, te has tomado medicación, no has movido el culo en todo el día, pues vas a tener bruxismo, por mucho que visualices. Hay que hacer un previo antes para cambiar el enfoque conforme tú gestionas, como decíamos, esos pequeños eventos que todos tenemos en el día a día y que hay que gestionar desde otro punto para que tu cerebro no piense que te va a matar un león inmediatamente cuando vayas a dormir. Hay que enseñar al cerebro entonces a no ver o no saltar a esta alarma, ¿no? Que no es una alarma como tal y que ya no es tan necesario el hecho de salir corriendo o de meter al cerebro en peligro, ¿no? Y sacar todas estas hormonas que entran en juego. ¿Qué nos cuentas? Nos preguntaban acerca de la migraña. Una mujer, me imagino, nos habla migraña antes y después de cada menstruación, incluso el embarazo. ¿Qué hago? Pues esto es lo mismo. En este caso, el cerebro de esta mujer ha aprendido que cuando hay menstruación hay dolor. Pero trabajo con muchísimas mujeres que no tienen asociada la menstruación con dolor, o hombres que obviamente no menstruan y siguen teniendo migraña. Es decir, no hay correlación hormonal. Lo que hay es un aprendizaje. Si tú tienes miedo y todo el rato dices, mañana me viene la regla, seguro me va a doler, el cerebro ejecuta aquello que tú le estás diciendo. Todos son aprendizajes. Hay personas que asocian el dolor de migraña después de comer chocolate, al cambio del tiempo. He trabajado con una persona que tenía migraña solo los martes. ¿Cómo es posible que unas células o unos músculos sepan que es martes o que es fiesta? No. Es porque el cerebro crea esas asociaciones, esas construcciones y esos miedos, y muchas veces asociados a una personalidad. Todos conocemos a personas que les da igual comer a las 3 que a las 4. Que todo no le parece bien, que no se preocupan. Y a esas personas no les duele la cabeza. ¿A quién le duele la cabeza? Esas personas que le dan muchas vueltas a ideas recurrentes, que se preocupan muchísimo, que están siempre pensando en el mañana y con una connotación negativa. Pues todo eso el cerebro lo interpreta como algo negativo. Entonces hay que reestructurar esos pensamientos. Aprender técnicas de modificación del pensamiento, relajaciones musculares, visualizar correctamente, darle la orden a tu cuerpo y a tu cerebro de que todo está bien. No es necesario, como comentábamos esta semana con una clienta, que te dé migraña porque tu hijo pequeño tiene los cubiertos todos los días a la hora de la comida, ¿no? Y eso te agobia. Entonces, todas esas cosas son las que hay que aprender a gestionar desde otro punto de vista, y además cuidar el cuerpo, ¿no? Relajarlo, dar masajes, elasticidad, ejercicio, etcétera. Porque entonces, volviendo a la menstruación, no está asociada a la regla, no está asociada a ese cambio hormonal, porque si no, cuando tomas la píldora debería desaparecer y no desaparece, o a la menopausia, ¿vale? Siempre está relacionada al problema de equilibrio, ¿no? Nos comentabas que, por lo que has dado a entender, estas personas que tienden a una migraña, a un bruxismo, a una tensión muscular de manera recurrente, tienen una cierta personalidad o carácter, suele estar definida por ciertos patrones, ¿no? Nos comentabas que son personas meticulosas, ¿no? Son personas, sí. Sí, cuéntanos cómo son. Suelen ser personas de alta sensibilidad, que tienen una capacidad de procesar la información muy profundamente, es decir, de darle 200 vueltas a la cabeza a una idea, ¿no? Mucha empatía, sufrir mucho cuando el otro sufre. Nos gusta mucho el control, hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, cuando esto no sucede es cuando el cerebro pues se siente ahí un poco incómodo, ¿no? Así que, como decías antes, el tema de la menstruación, ¿no? No es que haya una acción directa hormona-dolor, pero claro, tú sabes que durante las diferentes fases del ciclo del mes, pues uno gestiona las cosas de una manera diferente o no. Entonces, hay alguna semana en donde tú puedes estar más sensible y tienes un escalón más, tienes más predisposición a que las cosas te molesten más, a tener menos paciencia, y eso es lo que activa el dolor.
Y como bien has dicho, cuando te tomas la pastilla se suprime la menstruación. Entonces, ¿cómo es posible que una mujer siga teniendo en esas mismas fechas el mismo dolor? El 86% de mis seguidoras menopáusicas siguen teniendo migraña. El 86%. Es decir, que no hay relación. ¿Por qué entonces los niños tienen migraña o los hombres? Y hay mujeres que no tienen esa migraña hormonal, que su cerebro no lo ha asociado. Insisto, el dolor es real. Yo tenía migraña asociada a la ovulación y yo ahora menstruo, lloro, me enfado, me cambia el tiempo, como chocolate y no se enciende el dolor. El tema hormonal que comentas durante el ciclo, vamos a llamar no solamente la menstruación, sino durante todo el ciclo, es algo que es importante conocerse a una misma para saber en qué fase estamos y cómo nuestro cuerpo se siente y cómo somos más susceptibles a lo mejor a ciertas cosas, igual que a lo mejor en un momento del ciclo será el ambiente ideal para ponernos a hacer deporte y otro será para estar en el sofá calentitas tranquilamente, ¿no? Esta es nuestra manera de llevarlo, de llevar y de conocernos. Bueno, me gustaría que habláramos un poquito de las tensiones musculares, ¿no? Que tanto Santi y yo tenemos en consulta y que son personas que vienen de manera recurrente, normalmente cada ciertos periodos, que por ejemplo ahora con los cambios de tiempo y con la humedad dicen, ay, es que noto el cambio de tiempo, ¿cómo es posible? Siempre me pasa. Suele haber una patología, puede que haya una patología física de base, pero estas tensiones musculares normalmente no van relacionadas o al menos correlacionadas al dolor que ellas sienten, ¿no? Y al sufrimiento que ellas sienten. Entonces, ¿qué nos puedes comentar acerca de todo esto? ¿Cómo podemos ayudarlas a darles la vuelta? Pero es una persona que tiene lesión, ¿entiendes? ¿O no? Puede o no. Es decir, son personas muchas veces que a lo mejor hay una lesión muy ínfima, ¿vale? Imagínate, una hernia lumbar, ¿vale? Pero las hernias lumbares muchas veces no son diagnosticadas. Y parece que es cuando las diagnostican que el dolor comienza. Claro. Sí. Dime. O problemas de espalda, ¿vale? Que son muy, muy frecuentes y que yo pienso sobre todo en patologías cervicales, en las que nunca se sabe la causa porque son recurrentes. Y al final de tantas pruebas que nos hacemos, terminamos encontrando algo. Por supuesto que siempre hay algo, ¿eh? De todas maneras, yo creo que todo el mundo se pasa un TAC, una resonancia de la columna y seguro que nos encuentran algo. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué el dolor? No tiene por qué. Porque hay gente con 4 o 5 hernias que no tiene dolor. La función del dolor es llamar nuestra atención. Si tú te haces un corte con un cuchillo te duele, para que te mires el dedo y digas, ostras, me he cortado, ¿no? Y desinfectar la herida o cubrirla, o si estás pisando un cactus te duele para que levantes el pie y no te hagas mayor lesión, ¿no? Entonces, contra más atención le das a un dolor, más grande se hace el monstruo, ¿no? Contra más carga emocional, atención, más registro de datos, eso cada vez el cerebro lo va amplificando. Entonces, haya lesión o no, el prestar tantísima atención al dolor y añadirle cucharadas de cortisol, de la hormona del miedo, del estrés, etcétera, lo que hace es amplificarlo, porque es algo que se puede regular, ¿no? El umbral del dolor, la mínima cantidad necesaria para que se encienda el dolor, es algo que puede ajustarse. Todos, por ejemplo, si hay 2 niños que se caen en el mismo sitio, en el mismo lugar, hay uno que va a llorar muchísimo y le va a doler y al otro no, porque su entorno familiar a lo mejor no le ha dado mucha importancia a los accidentes, etcétera. No quiere decir que el niño que llore se invente el dolor, lo está sintiendo, pero es porque su cuerpo y su cerebro están entrenados de alguna manera para acrecentarlo. Este umbral puede cambiar. Entonces esto se puede entrenar. Con lo que decíamos, repetirte que te encuentres bien, intentar llevar tu mente hacia otro lugar. Ahora me viene a la mente un curso de fisioterapeutas en Vizcaya, creo que era, que cogían a personas con dolores crónicos y eran personas mayores y les ponían a caminar, el movimiento induce la analgesia, le dice al cuerpo que no hay peligro y a hacer operaciones matemáticas. El fisioterapeuta en el centro de ese círculo empezaba 4 por 8, -3, en vez de 2, 9, y cuando acababa esa clase no tenían dolor.
tenían dolores crónicos graves de rodilla, ¿no? Así que sí que se puede entrenar y es muy importante pues percibirlo desde otro lugar. En un curso que yo asistí del neurólogo Arturo Goicoechea nos presentaban un ensayo donde había conductores de la Fórmula 1 que tienen muchos impactos y no demostraban ningún tipo de dolor cervical, a pesar del montón de accidentes, de golpetazos y de latigazos cervicales. ¿Por qué? Porque no le dan importancia, lo forman parte de su vida diaria. Entonces, si no le das importancia al dolor, a ver, hay que ser aquí un poco consecuentes, ¿vale? Relativizar un poco, no añadir ese sufrimiento secundario añadido al dolor primario, pues puede reducirse y mucho, haya dolor, haya lesión o no. O sea, aunque haya una lesión física, puede condicionarse el dolor que sientes con el. Efectivamente, es que muy interesante lo que comentas, es que no pasa nada porque haya una lesión física, es que a donde yo quería llegar, sino que tú puedes agravar ese dolor con tu pensamiento, con la actividad, con el tener el objetivo de tu día esté centrado, todo gire en torno a ese dolor, ¿no? Y si yo me siento a trabajar y ya pienso, voy a tener dolor de espalda, me va a doler, me va a doler, me va a doler, claro que va a llegar el dolor, ¿no? Exacto, así es, así es. Y luego las personas con este tipo de personalidad, como decíamos, tenemos como una armadura, tenemos esa tendencia a tener tensión física constante, ¿no? Como para mantener un poco las distancias. Somos un poco así, como para tener el control, ¿no? Y eso se nota en el cuerpo también. Un por si acaso. Una armadura, por si acaso. Irma, ya hemos comentado y hemos hablado mucho del bruxismo, pero me vuelven a preguntar alguna herramienta para apretar menos por la noche. ¿Qué hacer? ¿Puedo desaparecer mi dolor nocturno? ¿Bruxismo? Claro. Primero, cambiar el diálogo interno. Yo siempre tengo bruxismo todas las noches, condiciona que tu cerebro active el dolor todas las noches. Comenzar a decir, mi mandíbula está relajada todas las noches, ¿no? Desde la conciencia, dar una orden directa al cerebro de lo que quieres que suceda. Y luego, como decíamos, es muy importante lo que pienses durante la jornada. Si durante la jornada interpretas las pequeñas dificultades del día a día con una angustia, con un sufrir, con un llorar, pues va a ser muy difícil llegar al final de la jornada relajada, ¿no? Entonces, aprender a gestionar esas dificultades, relativizando, no dando importancia a aspectos que a lo mejor no la tienen, ¿no? Y practicando ejercicios de relajación muscular como la progresiva de Jacobson, que es clave, enseñar al cuerpo que después de una tensión hay una relajación. Nacebu01 nos hacía una pregunta y pone, desde hace unos 3 meses noto mucho dolor en la mandíbula, me imagino que por bruxismo por la noche, incluso ya me cuesta masticar y estoy desesperada. Estas patologías como la migraña, el bruxismo, la tensión muscular crónica, contractura, llegan a la desesperación y al sufrimiento, verdaderamente. ¿Qué recomiendas? ¿Me recomiendas ponerme una férula? Bueno, esto lo hemos comentado al principio de la entrevista y en principio no pasa nada por usar férula, pero no va a eliminar jamás todas esas sintomatologías. Eso va a aliviar el síntoma. Tienes que ir al paso previo, que es enseñar al cerebro a que no encienda todos estos síntomas. No conozco a esta persona, pero entiendo que está siempre preocupada, pensando en cosas del futuro con una connotación negativa, detectando y resistiéndose frente a todas aquellas cosas que a veces la vida nos da y que no queremos, pero que tenemos que aceptar, ¿no? Todo eso es lo que condiciona esa tensión muscular, ¿no? Las personas que relativizan mucho, que se toman la vida desde otro punto de vista, no tienen estos síntomas. Está claramente delimitado por esta capacidad de procesar la información tan profundamente. Y miren, nos preguntan, ¿pero cómo no le doy importancia, por ejemplo, al bruxismo, a la migraña? Creo que esto es extrapolable incluso a las contracturas, al dolor de espalda. Si me duele, ¿cómo no le doy importancia? Claro, dentro de tus posibilidades lo que tú puedas. Mira, contándote mi experiencia, yo siempre tenía lumbalgias, me quedaba así como una L encallada, contracturas todo el día, a todas horas. ¿Y qué pasaba? Que iba a que me dieran un masaje, estaba estupenda esa tarde y al día siguiente de nuevo. O sea, era como constante, era agotador, ¿no?
A día de hoy, cuando yo alguna vez he tenido una contractura, este día que te dije que nos dijeron estado de alarma y nos encerraron esa noche, yo tuve bruxismo y me desperté que no me podía mover. Yo a las 2 horas ya no tenía contractura. Eso es algo que a mí me ha costado años conseguirlo, pero con la mente yo puedo deshacer mis contracturas. O sea, es algo increíble. ¿Cómo? Intentando desviar la atención dentro de tus posibilidades, distrayéndote, haciendo estiramientos, ejercicios de relajación muscular y estándote convencida de que no pasa nada, que eso es algo que ha encendido el cerebro dándole un botón y al igual que lo enciende, lo puede pagar. Lo que sucede es que después de mucho tiempo, pues se queda cronificado y el circuito se queda encendido todo el rato, ese circuito de síntomas. Hay que buscar romper. ¿Y cómo lo rompemos? Pues escuchando esta entrevista, siendo consciente de esta información, cambiando la manera de pensar. Si siempre pensamos igual, si siempre hacemos lo mismo, vamos a tener las mismas migrañas. Y todo el mundo busca una solución fuera. Una pastilla, una férula, un no sé qué que me van a hacer. Pero es que la solución está dentro. Es reprogramar tu mente y darle la orden para que no se sienta en peligro. Porque en el cerebro hay una carretera y un solo carril, ¿vale? Un sentido único. Y funciona por miedo o por confianza. O el sistema nervioso simpático está o encendido o apagado. La alarma o se enciende o se apaga. No hay medias tintas. Esto es como la luz. No puede estar media bombilla encendida. Entonces, si tu cuerpo, si tu cerebro está en modo alarma, ya puedes hacer afuera todo lo que tú quieras. Que el cerebro está en modo alarma. Entonces tienes que encontrar ese botón. Tienes que cambiar la manera de hacer, la manera de pensar, exponerte a otras ideas, gestionarlo todo diferente para poder darle ese botón y que te dé un poco de paz, porque es algo que los que lo hemos pasado es insufrible. Justo esta semana he grabado una entrevista a un cliente mío que tiene 70 años, me conoció con 68 y ahora es exmigrañoso. 70 años de su vida intentándolo. Y ahora ha descubierto este discurso de dolor sin daño y me dice, ¿por qué no descubrí yo esto antes? ¿No? Porque yo no había nacido para poderle ayudar, pero había probado de todo, 70 años de su vida. Yo había probado todo. ¿Y qué funcionó? Enseñarle a su cerebro que apagara el botón de la alarma. Aquí el camino me imagino que no será tan rápido, no será con leer tu libro o escuchar una entrevista, a lo mejor hace falta un acompañamiento, ¿no? Y seguir, ¿no? El porqué y acompañarlo y que haya recaídas, ¿no? Depende. En este caso fue muy rápido y muy sencillo para él. Fíjate. No sé por qué hay personas, el 5% de las personas que trabajan conmigo, que en 2 semanas algo hace clic, hasta luego síntomas, nunca más se supo. Lo habitual, el 95% y lo más común, lo que tú has dicho, les tengo que llevar de la mano, enseñar ejercicios, herramientas, y cada vez menos, hasta que desaparecen. Pero hay personas maravillosas que ojalá fuera todo el mundo. Hay personas que me escriben cada día diciendo, mira, he visto no sé qué entrevista y desde que la he visto ya no he vuelto a tener migrañas, parece mágico, a mí me da mucha alegría, ¿no? O he leído este artículo del blog y desde que lo he comprendido llevo 6 meses sin ninguna contractura y a mí eso me hace muy feliz, aunque no es lo habitual. Entonces, por lo que me dices, a veces no hace falta ni saber la causa que empezó a provocar todo esto, ¿no? Simplemente tomando conciencia muchas veces es suficiente para aparcar y darle a off. Exacto, es creértelo, es un poco como de fe. Tienes que creer en algo que aún no has visto, pero que sabes que va a suceder. Y eso, por eso en los niños es tan rápido, porque ellos se lo creen, ¿no? Creen en los Reyes Magos, en el ratoncito Pérez, y que es un error del ordenador de la cabeza. Y en una semana dejan de tener migraña y es algo que a los padres les impacta, les choca y les sorprende mucho, pero es porque los niños no tienen cerrada la barrera del consciente-subconsciente. Entonces todo lo que tú le digas a un niño se va a grabar. Por eso no se le puede decir a un niño, es que eres tonto, es que no sirves, porque eso se lo va a grabar y luego no se va a esforzar porque yo no puedo. Pues con los adultos hace falta un poquito más de trabajo para regrabar ese subconsciente, pero hay algunas personas que se lo creen sinceramente, lo sienten y de un día para otro dejan de tener migraña, cosa que es maravilloso. Claro, Rebeca nos dice, yo quiero reprogramar mi cerebro, pero no es fácil. Bueno, poco a poco. Eso me pasa a mí, tengo la férula, me doy masajes para las cervicales y el día siguiente estoy igual de mal, con mucho dolor. Bueno, pues empieza a trabajar este discurso que te comenta Séfora, seguramente empieces a notar resultados. Ojalá pudiera programar mi mente para quitarme las jaquecas y apretar los dientes. Bueno, creo que se empieza por aquí, ¿no? Se empieza por lo que has comentado, así que bueno, a lo mejor esta noche hay más de uno que se levanta mañana sin tener esa mandíbula contracturada.
Bueno, pero esa palabra, ojalá, es a ver si algo de fuera me ayuda. No, no, yo esta noche, o sea, tiene que haber una creencia de que tú eres responsable, tú lo vas a lograr y repetir hasta el aburrimiento. El ojalá es a ver si alguien de fuera me toca con una varita mágica y me resuelve. Aquí se trata de pasar a la acción y de seguir adelante. Somos nosotros tenemos, da igual que lleve férula. Al final tú puedes tener férula por la noche, nos decía Rocío, puedes tener férula por la noche y al día siguiente levantarte sin la tensión. Si la férula no va a modificar lo que nos dice Séfora, que al final es un trabajo de nosotros mismos y un poco mirarse al interior, ¿no? Y no tanto qué me pongo, qué me dan, qué medicamento tomarme, porque al final es fácil y rápida, ¿no? Exacto, pero todo esto es una sintomatología primaria, repetimos, no se debe a ninguna causa orgánica, no hay nada físico que podamos evaluar o cambiar. Es el cerebro que le decide dar el botón del encendido de estos síntomas, pero no hay nada roto en nuestros músculos. Hay personas que se ponen botox y siguen teniendo esta tensión, ¿no? O que tienen cirugías muy graves y importantes con anestesia total. Y hay cortes de ligamentos que han contactado conmigo y vuelven a tener migraña, porque no es algo muscular, de nervios, no es nada físico. Es el cerebro que decide el encendido de esta sintomatología. Estupendo. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Yo estoy revisando las preguntas que tenía para ti. Y yo creo que ya las hemos respondido todas. No sé si quedaría alguna pregunta más por responder sobre contracturas, sobre migrañas o sobre bruxismo. Erika, y hay una cosa que hablamos tú y yo tengo que profundizar más en ello, y cómo hay una relación entre la tráquea y toda esta zona y la vagina, cómo hay la vagina, ¿no? Cómo es que tienen la misma forma y cómo están relacionadas y cómo cuando apretamos a nivel de la boca, muchas veces representan tensiones a nivel del suelo pélvico o a nivel vaginal. Sí, por supuesto. De hecho, se trabaja mucho a la hora de cuando estamos embarazadas y a la hora del parto, esta apertura de mandíbula y de trabajar mucho la mandíbula a la hora de prepararnos también para facilitar la salida del bebé, porque dicen que mandíbula abierta, no, está comprobadísimo, mandíbula relajada y abierta, vagina relajada y abierta, preparada para salir. Y viceversa, una vida sexual relajada. Te digo, prueba, vamos a hacer una prueba y es apretar la mandíbula, incluso la boca y los labios, y vas a fruncir los labios como tirando un beso, boquita de piñón, así. Y vas a ver que al apretar la boca, tu vagina y el suelo pélvico tiende a contraerse, y cuando abres, incluso el suspiro, que trabajamos mucho cuando hay mucha tensión, se llama hipertonía en estos casos, hipertonía del suelo pélvico, trabajamos mucho el suspiro con la boca abierta porque esto facilita la relajación. Al final, cualquier exhalación, apertura de la mandíbula, facilita la apertura, ¿no? O sea que a lo mejor un orgasmo antes de dormir hace que no tengas bruxismo, si hay correlación. Por supuesto. Además, segrega endorfinas. Fíjate, es que todos son ventajas. O sea que fuera feria y un poco más de alegría. El problema es como la migraña provoque que no queramos llegar al orgasmo. Que es lo eso también. Porque soltar el control. Uy, si es que hay mucha tela que cortar. Al final es un trabajo en conjunto, ¿no? Somos un solo cuerpo. Todo está relacionado, eso está más que estudiado, ¿no? Que todas las partes del cuerpo y la mente primero aterrizan en el campo emocional y luego en el campo físico, y todo viene relacionado. Y yo creo que eso, mira, hablando otra vez del tema de la laringe, del cuello y de la vagina, a mí me parece fantástico cómo funciona el cuerpo, porque al final el cuerpo es una manera de expresarnos, de que nuestro cuerpo nos diga qué le pasa y qué quiere, y cómo personas con a lo mejor que sufren de vaginismo, que es una
contractura, un cierre de sus vaginas, que tampoco en muchos casos hay una causa física detrás y a lo mejor podríamos aplicar todo esto, ¿no? Tú bien conoces a Rosaura de todas las vaginas. Y su voz, la manera de transmitir, de hablar, incluso la vocalización de ciertas palabras, se ve limitada, ¿no? Y es fantástico cómo trabajando a nivel de la voz y de la mandíbula se relaja también la parte de la vagina. De hecho, muchas veces las personas con problemas de suelo pélvico presentan bruxismo. Entonces, yo me aplico todo esto que tú me dices, lo cojo y me lo copio para suelo pélvico, que vendrá fantástico para muchas mujeres. Genial. Yo también tengo que investigar más sobre eso del suelo pélvico y la relación mandibular porque me parece muy interesante. Bueno, pues no sé si terminamos si acaso con super repetir 2 o 3 tips para hacer y poner en práctica desde hoy, desde esta noche mismo, antes de acostarnos, 3 cosas en las que tengamos que pensar o que podamos hacer. Vale, pues una de ellas es cambiar el diálogo interno antes de dormir y dejar de prestarle atención al dolor, ¿no? Seguro que esta noche me va a doler por mi mandíbula está suave y relajada, ¿no? O me encuentro sana, mi mandíbula está bien. Otra segunda opción es escribir en una libreta todo aquello que nos ha preocupado durante el día, ¿no? Y que puede reflejar un peligro a nivel cerebral. Y la tercera opción es tener un orgasmo, por ejemplo. Entonces ya tenemos ahí la tríada perfecta. Terminamos un poquito con todo mi tema del suelo pélvico y embarazo. Genial. Bueno, pues nada, esperamos que os haya ayudado, que sabéis que Séfora puede acompañaros si sentís más dudas sobre este tema. O sea, os insto a que la sigáis porque sube un montón de cosas interesantes. Y nada, que nos vemos muy pronto. Que muchísimas gracias por estar aquí, Séfora. Muchas gracias a ti, Erika. Adiós a todos. Adiós. Hasta luego.